más información y nos preguntábamos, Saye, ¿cómo hacemos para comer bien ante estas bajas temperaturas? Eso, ¿no? Para no excedernos, sobre todo poder comer sano y bueno, elegir, ¿no? ¿Qué alimentos que nos gusten podemos combinar con estas temperaturas? Vamos a hablarlo con una especialista. Estamos en comunicación vía Zoom con la licenciada en nutrición Valentina Franchi, a quien le damos la bienvenida aquí en GPS. ¿Qué tal, Valentina? Buenas tardes. Ayelén y Tiago te saludan. Muy buenas tardes a todos. Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, muy bien. Queriendo conocer si podemos comer bien en invierno. ¿Cuáles son las recomendaciones, Valentina? Bueno, principalmente no confundir por ahí el tema de que por hacer más frío, porque bajen las temperaturas, uno tiene que empezar a comer más calórico. Caliente no es sinónimo de calórico, sino que podemos optar por preparaciones que nos reconforten, que tenga temperatura, sin necesariamente aumentar las calorías, porque lo que sucede es que se tiende a confundir que en invierno uno aumenta el gasto energético, cuando en realidad no es así. Si bien las temperaturas bajan, nosotros siempre estamos sobreadaptados, porque estamos siempre con calefacción o bien abrigados, y solamente en casos de extremas temperaturas bajas, el cuerpo, por termogénesis, empieza a aumentar ese gasto calórico, por ende, en esos casos sí, obviamente vamos a necesitar más calorías, pero normalmente en la situación en la que vivimos, no. Entonces, lo que se recomienda obviamente es empezar a optar por preparaciones más calientes, optando obviamente por lo que son frutas y verduras de estación. La naturaleza, yo siempre digo, es sabia y nos va a aportar todos los nutrientes que necesitamos en esta época. Primero que van a ser mucho más sabrosos, nutritivos, porque nos van a dar los nutrientes que necesitamos, y a su vez también van a ser más económicos. Claro. Sí, entonces, por ahí siempre tener en cuenta, sobre todo, alimentos picantes, como el jengibre, que va a ser esa sensación de reconfortarnos, de aliviar las mucosidades, las vías respiratorias, como ser también los aliáceos, como es la cebolla, el ajo, tienen propiedades mucolíticas y antisépticas que alivian las vías respiratorias. Es muy importante también no dejar de lado los cítricos, los antioxidantes, que son fundamentales en nuestro sistema inmune, así como también lo es el zinc, que se encuentra presente en alimentos como el huevo, como las carnes. Obviamente la vitamina D, que es fundamental para la absorción del calcio, pero también en estos últimos años se ha investigado mucho y es fundamental para nuestro sistema inmune. Su principal fuente es el sol, pero también la suplementación adecuada, obviamente, a cada persona, ¿no? ¿Cómo podemos componer un plato, ¿no? Para esta temporada? ¿Qué no puede faltar en un plato para que, digamos, es saludable y que podamos también combinarlo con algunas comidas típicas, ¿no? Más del invierno, como las pastas, por ejemplo, los guisos, que son muy comunes y se repiten bastante. Bien, yo siempre digo, vienen a consulta y me dicen, no, me comí un guiso como que si fuera un pecado, ¿no? Y en realidad el guiso es una preparación tan versátil donde podemos incorporar absolutamente todo, como ser carnes magras, cereales integrales, legumbres, grasas saludables. La gran diferencia entre una preparación calórica y un guiso saludable, una cazuela o una pasta saludable, es simplemente la forma de cocción, es no incorporar ingredientes en grandes cantidades, sino más bien tener en cuenta la calidad de esos nutrientes. Es muy importante la incorporación de las legumbres, de las fibras prebióticas, que también van a fortalecer nuestra microbiota. Por ahí también está tan demonizado el tema de los hidratos de carbono, de estos, del arroz, de las legumbres, de la papa, la batata, el choclo, y hoy son fuente principal en el invierno de nuestra alimentación. Entonces no tenemos que dejarla de lado, sino adaptarla en la cantidad necesaria para cada una, para cada familia, pero incorporarla, porque en realidad son fuente de fibra prebiótica y es el alimento de nuestra flora intestinal, que también es nuestra primera barrera de defensa.
Y Valentina, ¿el aumento que se da en el apetito durante el invierno o ante las bajas temperaturas está relacionado justamente a las bajas temperaturas o tiene que ver a otros factores? Está más bien ligado a una cuestión emocional, ¿sí? Y a una cuestión conductual. Emocional, fundamentalmente, la caída del sol se produce entre las 6 y las 7 de la tarde en esta época, y también coincide con una caída de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces el organismo nos va a pedir precursores, alimentos que nos generen un poquito más de felicidad. Entonces justamente es el momento de incorporar ahí nutrientes que permitan levantar esa serotonina, esa hormona de la felicidad por la tarde, a través de alimentos nutritivos. Nosotros siempre dejamos de lado en esta época lo que es la fruta. Claro. Entonces podemos incorporarla justamente en budines, en tortas, en preparaciones dulces, saludables, y aprovechar justamente la fruta de estación. Claro. ¿Vendría a ser una especie de colación entre luego de la merienda y antes de la cena? ¿Podría ser una opción, por ejemplo? Una opción, sí, o propio de la merienda también. Y también tiene que ver con la cultura familiar, ¿no? Y el placer que producen estos platos calientes y volver a la olla. Tiene que ver mucho con la cultura familiar que traemos todos de cuna. Entonces es re importante que cambiemos en esta época simplemente la forma de preparación de los alimentos, priorizando obviamente las verduras de estación. En vez de comer una ensalada de hojas verdes, podemos hacer una tortilla de hojas verdes, sopas, revueltos, guisos, cazuelas. ¿Y qué pasa con el agua? Porque en esta época es como que dejamos un poquito de consumir agua. Sí, eso es un tema bastante importante. Nos volvemos más sedentarios y dejamos de consumir agua en invierno porque no tenemos esa sensación o ese signo de alarma que nos da el organismo, que es la sed. Entonces, yo les recomiendo siempre que al menos incorporemos 4 vasos al día, a la par de las ingestas principales, con el desayuno, con el almuerzo, con la merienda y con la cena, un vaso, y ahí por lo menos estamos asegurando litro a litro y medio de líquidos al día, de agua. Bueno, ahora ya tenemos las recomendaciones, Valentina. Está en nosotros poder aplicarnos o no, lo vamos a ir viendo día a día acá con Aye. Así que te agradecemos por el tiempo. En este caso sos licenciada en nutrición, así que está bueno conocer justamente especialistas de primera mano cómo poder afrontar estas bajas temperaturas y con estas situaciones que se dan también de aumento del apetito y algunas recomendaciones en cuanto a los alimentos para mantener justamente las proteínas. Gracias por el tiempo, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y les mando un saludo a todos. Valentina Franchi es licenciada en nutrición, contándonos cómo, bueno, respondiendo a esta pregunta, cómo comer bien, o al menos hacer el intento, Aye. Era que anochecía más temprano. ¿Viste? Era por eso nos agarra hambre esta hora. No éramos nosotros. Necesitamos felicidad. Bueno, pero la felicidad puede ser, como decía Valentina, con alguna fruta o con un alimento saludable, claro, antes que, bueno, ir y atacamos con las harinas. Hay que planificarlo. Buena planificación, organización y demás, se puede tener un invierno también muy saludable en cuanto a las comidas. 18 horas 35 minutos, continuamos con recomendaciones.